Hoy es un día que me voy a permitir comentarle algo que me sucedió semanas atrás. Fui invitado por el grupo de teatro eh, que presentó la obra Realeza Mexicana en El Vicio. Es el grupo Telón de Boca, con Marta Luna como directora, Miriam Calderón como actriz, junto con otros actores importantes, y un guión de Lenin Calderón. Y estuve ahí, llegué al Vicio, donde me tocó, me senté, y al otro lado estaba una persona con quien rápido entramos en plática, seguidor de nuestro programa, pero además, pues con una historia que me llamó la atención de inmediato, sociólogo mexicano, sociólogo, eh, que se fue a Europa y fundó una escuela de salsa que se llama Salsa Meneo en Alemania y posteriormente en Suiza. Híjole, una historia bien interesante que quiero compartir con usted. Ya sabe que lo hemos dicho más de una vez, no todo es política, aunque a fin de cuentas todo tiene relación con la política, pero no todo es política. Podemos platicar de cosas interesantes como esto que me fui enterando con Horacio Espinosa. Horacio Espinosa, sociólogo y maestro de baile estilo salsa en Alemania y en Suiza. Horacio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Encantado de Oh, estar contigo. Horacio, bueno, pues quedamos ahí ese día en el Vicio, en el Teatro Bar, de que íbamos a platicar más adelante de lo que tú estás haciendo. Yo me quedé muy impactado positivamente por todo lo que me platicaste. Eres sociólogo, ¿dónde estudiaste? ¿Qué has hecho en ese terreno de tu profesión, Horacio? Pues yo estudié sociología y precisamente esta estancia es que vine porque yo estudié pero no me titulé. Y esto es Mm. algo que traía cargando y entonces he venido esta ocasión para sacar mi título universitario por experiencia profesional y yo estudié en la UNAM, en la UAM Azcapotzalco como sociólogo urbano. Y luego, ¿dónde, cómo se dio ese, casi que diría, literal brinco hacia el baile, la danza, la salsa y poner tu escuela en este tema, Horacio? Bueno, yo siempre bailé desde niño en mi familia, en mi juventud, deportista, eh, pero después di 10 años de clases de historia y civismo en secundaria y una vez fui a Europa y yo iba a Francia porque había aprendido francés y la verdad es que Francia no me gustó para nada y pasé por accidente a Alemania y fue un encuentro es fabuloso. Y entonces me enamoré de la cultura, de la gente. Y yo dije, yo quiero venir a vivir ahí. Eh, Posteriormente pedí un permiso, me fui y pues nunca más regresé. Y me di cuenta que la salsa empezaba, había un movimiento, pero los maestros que había no bailaban realmente. Bastaba con ser negro, mulato, entre más oscuro, era mejor. ¿Y cómo fuiste dándote, cómo empezó todo? ¿Cómo empezó el comenzar a tener, iba a decir ganarse la vida, pero no es ganarse la vida, además de ello, sino desarrollar tu vida como maestro de danza? Bueno, yo empecé con un shock, porque yo pensé que llegar allá, pues eran seres humanos normales, como todos nosotros, pero claro, las culturas son diferentes y entonces cuando yo les enseñaba, me percataba que ellos tenían una forma muy diferente de aprender. Entonces yo empecé, gracias a mis estudios, empecé a analizar un poquito la sociedad, empecé a analizar cómo ellos se comportaban y empecé a crear un sistema para que ellos pudieran aprender. Y entonces ahí fue donde pues despegó todo y creé todo un sistema para hacerlo más fácil para ellos, porque los mexicanos no aprendemos como los alemanes, ni los alemanes aprenden como nosotros. Son formas completamente diferentes de ver la vida, pero al final de cuentas llegamos al mismo punto.
¿Y en qué consiste esa diferencia? ¿Qué es lo que ve y la manera de enfocar la vida y de aprender de un alemán y de un mexicano, Horacio? Eh, nosotros en México, en Latinoamérica, tendemos a ser espontáneos, a, si se nos presenta un problema, pues improvisar inmediatamente y eso se hace cotidiano. En Suiza y en Alemania, el que tú improvises es ya un, significa que no te preparaste, que no hiciste las cosas bien. Entonces, ellos son muy racionales y empiezan aprendiendo, les tienes que decir dónde tiene que ir el paso izquierdo, dónde el derecho, en qué dirección. Y si no es así, entonces no lo asimilan. A un latino simplemente le dices, a ver, muévete así y vete para, y el que hace la mano, hace la atrás Ajá. y se acabó. Entonces, cuando ellos me empezaron a hacer preguntas que yo decía, no lo creo, yo mismo no les podía responder, entonces me di a la tarea de empezar, ok, a empezar a entender su cultura, a empezar a entender cómo ellos piensan y a partir de eso, pues crear un sistema y que al final llegáramos al mismo que los latinos. Y es súper satisfactorio ver a los alemanes, a los suizos, a los europeos con un nivel de baile que te impresionas. Mucha gente piensa que no bailan, pero son impresionantes. Pero sí, aprendemos muy diferentes. Ellos son muy racionales y nosotros somos mucho más de la espontaneidad y de lo que salga, ¿no? Mira, Horacio, entre otros comentarios, Von Dan dice, los alemanes son como robotitos. Y bueno, pues luego hay esa impresión, pero esos robotitos se pueden soltar el chongo, Sí, como decimos, y mover corporalmente bien, ¿sí? mira, yo por ahí a Alex le di algunos videos. Yo tengo alumnos alemanes, alemanas, suizos, suizas, que tú los ves bailar y casi les da vergüenza. Estos son niños, lo que estamos viendo son niños que yo entrenaba y son de diferentes nacionalidades. Hay una alemancita, hay dos de Kosovo. Mira, ahí todos ellos eran principiantes y Ujú. traté de empezar y empezar pues a hacerlos que se soltaran, ¿no? Que se tomaran, porque esa es una cosa, la cultura alemana no es de tocarse. Tú no puedes tocar a alguien en la primera, cuando tú te conoces, no puedes tocar a la gente. Y entonces eso es lo que les permite a muchos en la salsa de que no se conocen y se pueden tocar inmediatamente y eso les satisface muchísimo porque es lo que están buscando, porque es como una válvula de escape a la sociedad tan dura que es, porque lo técnico es lo que funciona allá, ¿no? Y entonces eso técnico tiende a aislar a los individuos. Y por ello buscan actividades como pues actividades africanas o latinoamericanas o la yoga de la India, porque eso les da satisfacción de poder integrarse en un grupo, de poder tocarse. Ujú. Y bueno, en todo este trayecto que has tenido, ¿qué has descubierto en cuanto por qué buscan aprender salsa? ¿Porque es algo exótico? ¿Porque finalmente la música, el ritmo, el baile les subyuga, les encanta por sí mismo? ¿Cuál es la vocación o por qué se asoman finalmente a estos temas, Horacio? Mira, desde hace 30 años hay un movimiento a nivel mundial muy grande. Tú encuentras lugares para bailar en todo el mundo, en Tokio, en Berlín, en Hamburgo, en Vietnam. Yo estuve en Camboya hace un par de años y yo di clases en Camboya, fui a trabajar con niños de la calle, pero lo que yo me doy cuenta es que en las sociedades desarrolladas, hay una tendencia muy fuerte de recobrar la humanidad, ¿sabes? Lo técnico, el tener un empleo seguro, el ganar muy bien, el tener tiempo libre para hacer muchas actividades, no les llena. Es impactante porque yo veo aquí a la gente que, ok, trabaja muchísimo, pero hay un grupo social en el que se integran los amigos, se van de fiesta
conviven, a pesar de que trabajan hasta altas grado de tarde por el día, pues se integran, se van y se toman una cerveza. Los europeos tienen la tendencia de no, de ser ordenados porque tengo que ir a trabajar, tengo que rendir, tengo que estar concentrado, etcétera, etcétera. Pero eso los va aislando, los va haciendo solitarios. Hay mucha depresión. Y yo en los 30 años que he vivido ahí me he dado cuenta cómo yo fui uno de los que inició, cómo al inicio la gente se asombraba de llegar a un lugar y poder compartir y convivir con alguien al que no conoce nada, inmediatamente poder tener un contacto, tanto físico como posiblemente intelectual, de hablar de alguna cosa. Pero esto, los alemanes y los suizos, es gente muy linda, pero necesitan mucho tiempo para poder lograr ese contacto. Y con la salsa encuentran, es como un manantial en el desierto. Y Ahora, entonces ha crecido muchísimo, muchísimo. claro. Mira, hay varios comentarios, obviamente. Laura López López dice, viví en Alemania y mi esposo es holandés y tienen 2 pies izquierdos. Su ritmo es diferente. Todos bailan, pero porque aprenden en escuelas. No tienen el ritmo en la sangre. Alicia Pérez Méndez dice, el baile no se aprende desde lo racional, sino de un estado de ánimo, una emoción. María Dolores Martínez dice, cuando iba a cualquier lugar para bailar, hacían fila para bailar conmigo. Yo en shock. Lindos recuerdos. Priscila y Michael Berli Chagoya dice, tengo amigos suizos que bailan espectacular. Nunca lo hubiera imaginado. ¿Qué opinas de estos comentarios, Horacio? Eh, en parte todos tienen razón, Julio, porque es verdad, la gente, podríamos decir, tienen 2 pies izquierdos, pero debemos de recordar que en su cultura no hay este tipo de movimientos, es decir, los niños nunca ven estos movimientos. Y a veces los latinoamericanos somos un poco, eh, tal vez egoístas en el decir, porque decimos nosotros, yo nunca fui a una escuela, pero claro, tuvimos una escuela todos los días, en la televisión, a veces en las fiestas del fin de semana. Nosotros desde niños vemos a la gente bailar, vemos este tipo de movimientos y entonces es una forma de aprender. Ellos no tenían absolutamente nada de esto. Y claro, por eso no pueden expresar ese tipo de movimientos que no conocían como nosotros. Sin embargo, con este pequeño lapso de 30 años, de verdad es impresionante. Yo conozco grupos en holandeses, franceses, alemanes, suizos, que bailan y de verdad, yo te podría dar videos, te podría decir, y tú los ves y la gente que está diciendo que ellos no lo tienen en la sangre, se morirían casi de la vergüenza de lo que decimos, ¿no? Y es que sí, efectivamente, nosotros pensamos que se tiene en la sangre, pero yo siempre digo, no se tiene en la sangre. Lo que lo hace a uno es el aprendizaje. Y yo he tenido alumnos, tengo uno especialmente que es un doctor en psiquiatría, que él llegó y era terrible, no podía. Y él me preguntó, ¿tú crees que de verdad yo puedo aprender? Y lo que le dije, bueno, Híjole. ¿tú quieres aprender o vienes por emplear tu tiempo libre en algo? Dice, no, a mí me gusta. Y yo, ok, tú vas a aprender. Y un par de años más se volvió en uno de los mejores bailarines de toda la ciudad, en Basilea, y participó en mi grupo de baile Suizalceros. Y el nivel del que baila, o sea, cualquier mexicano se quedaría un poco asustado, ¿eh? Porque pocos bailarían como él. Horacio, ¿y se han hecho estudios de sociología de la danza? Hay algunas tesis de alguna gente que está involucrada, pero no ha habido un estudio profundo, porque esto es un movimiento social muy fuerte que empezó hace 30 años. Y sí hay yo he visto algunos estudios de doctorado en España, pero son muy específicos, ¿no? A nivel mundial que podría hacerse, porque hoy día hay congresos a nivel mundial en Nueva Zelanda, en Australia, en Nueva York, en toda Europa, en África, de verdad, en todo el mundo, sería muy interesante poder realizar un estudio más a fondo. Ujú. Horacio, pues te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos a una experiencia de vida tan importante como la tuya, de tu presencia
en estas escuelas Salsa Meneo en Alemania y en Suiza. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Horacio. Pues que un poquito seamos más abiertos y que hay gente, pero también en México hay gente que no le gusta el baile tal vez y que dicen que tienen dos pies izquierdos. Y precisamente en esa gente es en la que yo me especializo, porque me encanta ver el proceso de cambio interno, porque el baile no es solo movimiento, es un fluir de energía interno que, wow, salen muchas cosas. Y es por ello que la gente va y a veces, aunque tenga el problema más grande, a través del baile, es como con la música, logran olvidarse en un momento del problema para poder tener la posibilidad de encontrar una puerta para salir de ese problema. Horacio, pues muchas Eso. gracias. Te lo dice alguien que cree que también tiene dos pies izquierdos, pero después de lo que nos has dicho y lo que platicas, un día de estos con Ángeles, mi esposa, a quien Pues conociste, nos vamos por allá a bailar. yo te prometo que tú vas a bailar. Lo único que sí les digo, tienes un tantito de interés, de quieres, te gusta tal vez, y vas a poderlo hacer. En la primera hora tú estás bailando, te lo Órale. aseguro. Horacio, ¿Sale? que estés muy bien, Quedamos. muchas gracias, gracias por todo, gracias por la compañía de ese día, la ayuda que me diste para desatar un problema ahí logístico que traía, te lo agradezco mucho, Horacio. Muchísimas gracias a ti. Y Que estés bien. encantado y mucho respeto y otra vez gracias por lo que tú haces en México. Ese grado de ofrecer a las conciencias abiertas información prudente, información veraz y que no es muy fácil de encontrar desafortunadamente. Muchas gracias, te lo agradezco. Que estés bien, Horacio. Muchas gracias. Seguimos adelante. Buenas Hasta tardes. luego.